Estamos de regreso ya y vamos a conversar con Fernando Villavicencio, periodista investigador, pero ahora también con el tema de asambleísta electo, ¿no? Yo sé que como él dice, no, oigan, esto me suena raro. Yo le decía, bueno, ya te metiste, la gente ha aceptado con gusto de que vaya en esa representación, así es que éxitos en la representación, pero ya en el accionar de fiscalizar, de hacer investigaciones sobre lo público, está, porque Fernando, lo que hay es que decir es sobre lo público ha trabajado. No es que por qué se meten en la vida de... No, sobre lo público. ¿Para qué se meten en lo público si no quieren ser tratados así? Fernando, bienvenido, buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, y la primera cosa es la presentación de una denuncia ante la Contraloría y la Fiscalía sobre el tema del trabajo, entre comillas, del señor economista Arauz en el Banco Central. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son las dudas que se tiene? ¿Y por qué tenemos, digamos, una necesidad y que no responda la gerente nomás? O sea, decirle a la gerente general, la señora Artola, que por lo que vemos ha sido compañera, ha trabajado en conjunto en el banco, ¿no? ¿Por qué ella no podría darnos una información muy puntual, muy clara sobre estos 12 años del señor economista Arauz en el Banco Central? Bienvenido nuevamente, Fernando, buenos días. Bueno, lo que hago no es nuevo. Un ciudadano no requiere tener cargo público, contrato con el Estado o ser elegido para preocuparse por lo público. Mi trabajo periodístico, que data de largo tiempo, ha estado siempre orientado a eso, a poder ponerle una lupa, un espejo a la operación de lo público. Y como tú dices, cuando a un ciudadano salta de la vida privada a lo público, tiene que aguantar. Y tiene que aguantar la crítica y principalmente del periodismo. Eso es lo que he hecho antes de posesionarme y continuando con mi trabajo periodístico. Hemos investigado la vida del candidato que puede ser presidente, que nos va a gobernar este país. Por la presidencia. ¿Y por qué? Porque más allá del programa de gobierno y muy lejos del programa de gobierno, lo que marca en realidad el destino de un Estado y de una sociedad son las cualidades éticas del gobernante y del primer ciudadano de la patria. Eso te marca para toda la vida. Yeah. Es decir, ¿cuál es tu carta de presentación, tu récord ético? Y ahí nos encontramos con varios. Ya antes publicamos un reportaje sobre el falso crowdfunding de Andrés Arauz. Es decir, ese ya es un sello de un comportamiento actuar, opaco, ¿no? Claro. ¿Sí? Continuando con la misma línea ética del viejo correísmo. Eso ya le marca al candidato Arauz con un valor atrofiado que se llama la mentira. ¿Sí? Decir la verdad, para mí la verdad es el patrimonio, o debe ser el patrimonio de los buenos políticos. En el caso del crowdfunding, el señor Arauz marcó, ¿sí? Tiznó este valor. Segundo, el señor Arauz, ¿sí? Y yo ¿cómo investigo esto? ¿De dónde nace esta investigación de la liquidación, de la indemnización? Cuando en el reporte de UNES al crowdfunding no aparece ni un centavo del candidato presidencial. O sea, yo en mi campaña puse unos realitos míos, pedí a mi familia, a mis amigos, algunas cositas. Pero hay un accionar económico. Pero claro, para moverse un taxi, todo se requiere dinero. Entonces, pero no apareció un centavo del candidato presidencial. Y lo que aparece son miles de dólares, 5,000, 10,000, 11,000 dólares de gente muy humilde, tapiceros, desempleados, que aportan a la campaña de Arauz, pero él no pone. Entonces, yo empiezo a ubicar, bueno, cuáles eran los ingresos de este señor y me encuentro con una transferencia, así es, con una transferencia del Banco Central en mayo lo genial es que la transferencia, todo se hace un solo día. O sea, no es como aquí en este país. Yo el otro día recibí en la oficina de un amigo que me ha prestado a más de una decena de ex conserjes del Ministerio de Educación que fueron separados del Ministerio de Educación hace 2 años y medio. Los colegas de los medios públicos. Exactamente, ya habían fallecido algunos. Otros estaban enfermos, otros con coronavirus.
hasta la fecha les han pagado las liquidación. las indemnizaciones. Entonces, digo, caramba, no puede ser esto. Esta transferencia de $27.500, ¿y a dónde se realiza? ¿Sí? ¿A dónde se realiza? El Banco Central en un solo día. El 8 de mayo se hace todo, los informes, los pedidos y hasta la transferencia del dinero del Banco Central. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio de Andrés Arauz! Mientras hay miles de ciudadanos, de exfuncionarios públicos que fueron separados en la época del correísmo con el 813, muchos han muerto, familias enteras devastadas por haber quedado en el desempleo. Y este señor, ¿con qué privilegio quiere ser presidente de la República si en un solo día le hicieron el trámite, le hicieron todo? Claro, su amiguita Verónica Artola. Entonces, sí, yo me morí de coraje, luego me tranquilicé y dije, vamos a hacer lo que sabemos hacer. Vamos a investigar. Y ahí es que se destapa esta cosa y luego empieza a fluir toda la información. Y llegamos al punto de poder hilvanar una historia que está marcada por ilegalidades. Yo puedo decir, Francisco, a los amigos y a las amigas que me están escuchando, por esa razón el día de ayer he llevado el caso al máximo órgano de control para que la Contraloría General del Estado abra un examen especial a todo el proceso, desde la contratación del señor Arauz el año 2007, en octubre de 2007, durante el correísmo, ¿sí? Una serie de comisiones de servicios y licencias hasta la desvinculación con indemnización de $27.583 en el peor gobierno de la historia, como él dice, claro, en mayo del año pasado. El señor Arauz tiene, digamos, tiene éxito en ingresar al Banco Central. Ya, pongámoslo ahí. Tú has encontrado también hay una falencia, le dan un cargo que no podía por lo que le faltaba, pero bueno, comienza esa carrera, pero pasa por ser ministro 2 o 3 veces, pasa por ir a directorios en donde se trata el tema de la deuda, pasa por proyectos como el Sucre, ¿no es cierto? Que entonces ahí el Banco del Sur, donde él es un gerente, incluso Maduro llega a decir, oigan, ¿qué pasó con este señor que no echa a andar? Ya está todo listo. Toda esta historia lleva a configurar una imagen de un candidato presidencial, o a lo mejor no pensaba llegar a donde ha llegado a ser candidato, sino que es uno de los privilegiados de la Revolución Ciudadana, Fernando. Claro, él se presenta como el defensor de los humildes, el que ofrece $1,000 a 1 millón de familias, pero él se llevó $27.583. 1,000 para ustedes, 27 para mí. O sea, solo esa gráfica es una metáfora terrible. Por esa razón están en picada. Porque más importante, reitero, que el programa de gobierno es la ética, es tu comportamiento, los valores y los principios. Y lo que hizo el señor Arauz es mentirles a sus propios simpatizantes, mentirle al país, mentirse él, mentir a su familia. Yo le conozco a la familia, yo le conozco al padre. Es mi amigo, es un profesional. Yo he trabajado con él, conozco a su tío, a Napoleón Saltos. ¿Sí? O sea, me parece inmoral. Sí, Napoleón Saltos, yo he compartido con él 30 años de mi vida. De lucha, sí. Y es un hombre, es un ciudadano transparente. O sea, no haga quedar mal a la familia. Con Luis Arauz Jaramillo, su padre, compartimos un trabajo de investigación sobre el campo Zingue. O sea, ¿cómo es posible que el papá, ¿sí?, desde su condición de profesional petrolero, haya observado y hecho radicales cuestionamientos a la política petrolera del gobierno de Andrés Arauz, del que fue parte de Andrés Arauz, su hijo? Y tuvo el valor de presentar. Pero el señor Arauz dice no tiene bueno, quería que escuchara su versión de lo del banco. Sí, entonces. Pero sí. Tenemos. Sí, tenemos entonces. Fui funcionario de carrera del Banco Central del Ecuador y durante mi licencia de estudios en México fui despedido sin ninguna razón. Hasta ahora no se me presenta la explicación o el motivo del despido, pero coincidió que fue pocos días después de declaraciones mías respecto a la fuga de capitales
ocasionadas y motivadas por ciertos banqueros del Ecuador en plena pandemia. Bueno, ahí Alanza, aunque ya había tenido un tuit que tú hiciste público y dice, oiga, ¿por qué me borra? ¿Por qué aumenta esto? Pero él sí intenta salirse, digamos, le deben haber recomendado también, ¿no? Los asesores. Él dice que él ha sido funcionario de carrera y claro, dice, me sacan, sí, hasta ahora no me explican por qué. Y lo que resulta ahí es que es una compra de la renuncia con una liquidación de 12 años que no ha estado, Fernando. Hagamos un resumen Sí. de este Para proceso avanzar de en los contratación. otros, Yo llego a la conclusión con los abogados de que la decisión, ¿sí?, que toma el Banco Central, la gerente que es la responsable de la institución, Claro, la sí, señora Ártola, que es y fue compañera de Andrés Arauz durante muchos años, durante casi todo el correísmo, en Semplades, en el Comité de Deuda, en el propio Banco Central, en el sistema Sucre, en el Banco del Sur. Es decir, ella es la responsable, ella tiene que responder a criterio de varios abogados y personal por una indemnización ilegal. Es decir, el pago de $27,000, 27.583, como indemnización al señor Andrés Arauz es ilegal, vulnera la LOCEP, ¿sí?, la ley que protege a los servidores públicos, que garantiza el derecho de los servidores públicos. Es decir, el señor Arauz debe devolver los 27.583 más intereses y los responsables, la cadena de responsables de mando del Banco Central deben ser investigados. Eso es lo que le he pedido al señor Contralor General del Estado, que abra un examen especial. Razones hay muchas, desde las que tú estás mencionando. El tiempo que tenía derecho a comisionar y a pedir licencias. El otro aspecto, que es mucho más de carácter ético y es más feo. Tiene más peso, sobre todo porque él es candidato a la presidencia. El señor Arauz dice que él ha salido del Banco Central para intentar justificar que 10.5 de los 12.6 años que estaba en el Banco Central, que él salió a otras instituciones, fue para servir al país. Yo creo que fue para servirse él. Porque aquí cuando se dice, la gente no entiende bien, comisiones de servicios sin sueldo, piensa que el señor se va a otro lado sin recibir sueldo. No, a ver, hablemos claramente en el mejor castellano. Sí. Comisiones de servicios con mejor sueldo. Y claro, siempre suele ser así. Porque es así. Porque da un cargo mayor, porque todo eso. De acuerdo con el cargo del Banco Central, Andrés Arauz cobraba $2.034. $2.034 aproximadamente. Yeah. Pero cuando él va en comisión de servicios a Semplades, él gana como rango de ministro, pues 4.000 o viceministro, $4.300, $4.400 aproximadamente. Lo propio cuando va de ministro de Talento Humano, cuando fue a CERCOP, etc. Cuando era viceministro de Freddy Ehlers, ¿no? También, claro. Porque también es ahí. Claro. Entonces, todas las comisiones de servicio en las que él estuvo durante 10 años. Duplicaba casi. Le duplicaban su remuneración del Banco Central. Entonces, no es que él iba a ser solidario, aportar con la causa del pueblo y todo. No. Él iba a aportar con su bolsillo. Sus cuentas subieron mucho. Esto también tiene que investigarse. Pero más allá de que sea un tema ilegal, es un asunto inmoral salir a decir, a engañar a los ciudadanos. Y lo otro es, el tercer aspecto, es aquel relacionado con el proceso de vinculación al Banco Central. La ley exige que para ocupar un cargo de esa naturaleza requiere mínimo un título de tercer nivel. El señor Arauz a los 21 años, el 2007, no tenía título. Él puede decir, pero se sabe que no, que tenía algún título de bachelor, yo qué sé, pero sé que no, todavía a esa fecha no. Pero no estaba registrado ese título en la CNCIT. O sea, jurídicamente no existía. No tenía ningún valor. Es decir, cómo él ganó un concurso y cómo estuvo, hablemos la plena, dice. Sí. Durante 3 años, desde el 2007 al 2010, que recién registra sus títulos, estuvo legalmente en condición de bachiller. Pero durante ese periodo cobró como ministro o subsecretario. Es el único bachiller, con respeto a los bachilleres, que ha cobrado como ministro o como subsecretario. Esto también marca un sello y una cadena de privilegios
que muy pocos, o sea, solo la burocracia dorada de este país. Ya. Mira, Fernando, pero ahí hay una cosa. El bachillerato en sí, digamos, aquí lo inmoral es optar por un cargo que requiere título y no tenerlo. Porque que sea un bachiller ministro, vamos a ver, hay uno que quiere ser que cobre, presidente, digo, ¿no es cierto? que Que cobre cómo. Ya. Nos metieron tanto aquello de los títulos y ya ves lo que nos ha sucedido con todos los Sí. PhDs de la revolución, ¿no? Sí, lo que pasa es que él es el que introdujo este tema. Ya. Él es el que introdujo. Yo por mis estudios, ¿sí? Por mis títulos, por mis 7 lenguas que hablo, puedo estar ganando millones como el lobo de Wall Street. Exacto. Sí. Sí. Ah, sí, pero pues si podía estar ganando en Wall Street millones, ¿qué hacía aquí Guardando mendigando el 2034? cargo. Que hacía guardando el cargo, sí. O sea, lentejeando. O sea, Sí, como decía Rafael, esa frase es de Rafael Correa, lentejeros. Lentejeros. Y ya en el plano ético-político, porque en la política, la ética es un eje transversal. O sea, es el corazón de la política, es la ética, ¿no es cierto? O sea, el señor Arauz regresa al Banco Central el día siguiente en que llega el peor presidente de la historia a posesionarse. Claro. El 25 de mayo del 2017, sí, yo estaba exiliado en Perú, gracias al gobierno de Arauz, es que el señor Arauz regresa al Banco Central. Y luego pide otra comisión personal en julio. En julio de Esto no se sabía. En julio, aquí tengo todo yo el registro, en julio del 2017 pide una comisión personal. ¿sí? Y luego en septiembre, ahí pide la otra comisión, ya la licencia sin remuneración, para estudiar en México. Y ahí va una cosa, para presentar esta comisión de junio, no se sabe para qué, eso sí. No se sabe. Dice que es personal. Que es una especie de adelanto de vacaciones. Claro, pero mira tú lo importante, que para septiembre, cuando él pide la comisión para irse a México, para septiembre ya habían marcado, ya habían roto, sí, visiblemente al menos, Correa y Moreno. Estaban en una guerra sin cuartel. ¿Por qué? Porque el segundo capo de la banda, me refiero a Jorge Glass, había sido sentenciado y estaba preso. Claro. Para septiembre ya Jorge Glass estaba preso por el caso Odebrecht. ¿sí? Entonces, por eso es que Correa les acusó a los correístas que se quedaron en el morenismo, llámese el 70% del gabinete, lentejeros. Entonces, sí, el señor Arauz, candidato a la presidencia de Rafael, se quedó como un lentejero. Y después pide esta licencia para estudiar, cosa que está previsto. Lo que no sabía es que podía pedir una licencia de 4 años sin sueldo, pero en todo caso, si ya le estudian, le dan el caso, él debe presentar primero la aceptación de la universidad, el proyecto que va a realizar, cómo se vincula con el Banco Central de ese proyecto y a su vez tiene que presentar las evaluaciones. ¿Habrá hecho eso? No. ¿Ya terminó sus estudios allá? No termina. Y si decide, porque ahí hay una cosa, podría también necesitar una liquidación de algo que no cumple, porque es decir, eso es un contrato para estudiar. Exactamente. Él acaba de confesar que no ha terminado sus estudios en la UNAM. Es decir, él no solo tendría que devolver los 27.583 más intereses, sino devolver, ¿sí?, lo que tenía que pagar. Sí. ¿Me hago entender? Sí. Pero algo más que no hemos caído en cuenta. Cuando él dice antier o ayer, en este Facebook Live o Zoom que hace, en su vídeo, él dice que él nunca quiso separarse, que a él le votaron. Eso significa que él, al regresar de México, tenía que pedir otra comisión, otra licencia sin remuneración para ser candidato, claro, pues. Porque ya no estaba estudiando. La licencia que tenía era para irse a estudiar, no para regresar y dedicarse a otra cosa. O sea, partamos de que es verdad, aunque no dice verdades, pero creámosle a Andrés Arauz, que él dice que él nació para ser empleado del Banco Central y solo faltó decir que él debía ser enterrado en el banco, en la bóveda del Banco Central. O sea, porque tanto le ama al Banco Central que él tenía y quería ser enterrado en la bóveda del Banco Central. Esto salió bonito. Sí. No estaba en la agenda. Pero bueno, entonces, partamos de eso, de esa confesión.
Entonces el señor tenía que regresar de México, ¿sí? Cerrar esa comisión de servicios sin remuneración y abrir una nueva para ser candidato a la presidencia. Claro, ese tanto amor al Banco Central del Ecuador. Entonces, ese es el tema de la remuneración. Ahora ya estamos en manos de la Contraloría General del Estado. Entiendo que los tiempos, no sé si le dan o no. Además, no se trata de presionar por ese lado. Este es un trabajo que lo hemos hecho, digo yo, en redes sociales, muchos colegas y mucha gente, que quiere transparentar, tiene todo el derecho de transparentar. Hemos visto cómo colegas, ciudadanos comunes, han entrado a exigir que el candidato transparente ese tema y creo que ha quedado claro. Sin duda es uno de los golpes más duros que ha recibido. Una de las cosas, sí, es uno de los golpes más duros. Una de las cosas que queda evidente ahí es que no estudiaron muy bien entonces el correísmo al conseguir algo que decía la prefecta Pavón, a un hijo de la revolución. Este es un hijo, un producto de la Revolución Ciudadana. Es la representación y parece que tienen razón en que esta es la representación. El señor economista Arauz, en estos tiempos que pasa con nombramiento en el Banco Central, pero comisionando, como dices tú, en otras instituciones, participa en cosas como el Banco del Sur y el sistema Sucre, en donde parece que también doña Verónica Artola, que es gerente y se ha pasado todo este tiempo de gerente en el Banco Central, también actuaron. Ese sistema, por lo que se vio, era para lavar recursos, Fernando, o no necesariamente, o era un sistema que intentaba tener algo distinto a lo que hasta ahora tenemos. Sí, lo peor que le puede pasar a un proyecto político, si se le puede concebir al correísmo como un proyecto político, es pensar que pueden gobernar y han gobernado con una manada. Sí. Pensar que no existe una crítica social, que no existimos ciudadanos, que no existe periodismo de investigación, que no existe una memoria en la sociedad. No, se equivocaron, aquí hay una memoria, los ciudadanos tenemos memoria y gracias al trabajo hay un buen equipo de periodistas de investigación. Este tema que tú planteas lo he registrado durante más de una década de investigación, varios reportajes, y los mayores periódicos y medios del mundo, para decir, de América, han trabajado sobre el sistema Sucre y las exportaciones ficticias. El Miami Herald ha trabajado medios de Venezuela como Armando Info, que es un gran portal de investigación, periodistas del calibre de Gerardo Reyes de Univisión, que está por sacar un libro justamente. Hay algunos aportes importantes nuestros para este libro de Gerardo Reyes sobre las exportaciones ficticias y esta plataforma delictiva que montó el chavismo en América Latina. Entonces el señor Arauz, que quiere sacar el cuerpo de todo, pero esto es lo más grave. O sea, lo de la indemnización es una ameba. Esto es realmente grave. Y ya hablando de un gran medio como Ecuavisa, lo que hizo Stephanie Spin ayer fue colosal. O sea, le proyectó en la pantalla a un muerto, porque hasta los propios muertos de Arauz salieron y se levantaron para enterrarlo. Ese vídeo proyectado en Ecuavisa ayer, del diálogo entre Hugo Chávez, ¿sí? Finadito Hugo Chávez, y Rafael Correa, es lapidario. Porque en ese audio confiesan al mundo cuál era el objetivo del sistema de compensación Sucre. Primero confiesan que quienes crearon este sistema fueron ellos, fue Correa y Chávez, como parte del ALBA, de un engranaje, de la Alianza Bolivariana, ¿sí? Del chavismo en América Latina. ¿Para qué? Y lo dice Chávez, y así mismo es. El sistema de compensación Sucre es un mecanismo para aislar a América Latina, fue de Estados Unidos, ¿sí? Para prescindir del sistema financiero americano, para prescindir del dólar. Es más, Chávez dice claramente, para enfrentar la dictadura del dólar. O sea, más claro no puede hablar. Y Correa le dice sí. Y dice algo más. Rafael le dice, ahora el Sucre es virtual, pero muy pronto el Sucre será físico. O sea, esto deja con absoluta nitidez que el proyecto del correísmo y el chavismo fue salir de la dolarización. Y el otro componente
con la creación del Banco del Sur, era crear una especie de la contraparte del Banco Mundial para América del Sur. El Banco del Sur, del cual, ¿quién fue el gerente del Banco del Sur? ¿O el propio señor Andrés Arauz, pues. Andrés Arauz era el subgerente, si no me equivoco, gerente del Banco del Sur, que nunca existió. Pero ganó sueldo, sí. Exactamente. Fue el gerente de un banco que nunca existió. Fue el único gerente en el mundo mundial de un banco que nunca existió. Por eso hasta el propio Nicolás Maduro, 10 años después, le dice, casi le dice mamerto, ¿no? ¡Ey! Le dice, o sea, para que Nicolás Maduro le reclame ya, Dios santo. O sea, yo me entierro, yo me entierro. Nicolás Maduro acusa, ¿sí?, a la gerencia del naciente Banco del Sur, sí, que son unos ineptos, que han pasado 10 años y no han podido lograr esta arquitectura financiera para América Latina. Entonces, en este escenario, en este concierto, la presencia de Andrés Arauz Galarza es mucho más nociva y debe ser investigada. ¿Con quiénes participaron? Yo he exhibido y tengo documentos, una serie de documentos. Esto es muy importante para los que me están escuchando. Este rato está a horas o días de confirmarse la extradición a Estados Unidos del señor Alex Naim Saab, detenido en Cabo Verde, una isla cerca de Sudáfrica. ¿Sí? ¿Quién es Alex Saab? ¿Sí? Rafael Correa le conoce muy bien. Alex Saab es socio de Álvaro Pulido y del señor Sánchez Llanes. ¿Sí? Luis Eduardo Sánchez Llanes. Los tres fueron los accionistas de la compañía Fonglocons. Vayan anotando lo que estoy diciendo. Fonglocons fue una empresa creada en Colombia por estos tres señores. Alex Saab es colombiano, ¿sí?, de origen libanés, entiendo, pero es colombiano. Y el año 2010 firman un convenio en Bogotá entre Nicolás Maduro, Hugo Chávez, el gobierno de Colombia y Alex Saab como representante de la compañía Fonglocons. ¿Para qué? Para que desde Ecuador y Colombia se exporten materiales para la construcción de viviendas populares en la República Bolivariana de Venezuela. Genial. Entonces, Fonglocons abre sucursales en Ecuador, en España, en Colombia y en Venezuela. Aquí en Ecuador están los tres: Alex Saab, Álvaro Pulido y Luis Eduardo Sánchez Llanes. Y aquí viene la maravilla. ¿Qué hacía entonces Fonglocons? Utilizando el sistema de compensación Sucre, del cual fue parte el señor Arauz, porque él fue el que creó toda esta nomenclatura y toda la base jurídica en el Banco Central para dar curso al sistema de compensación Sucre, que significa ¿qué? Que en Venezuela depositaban el dinero en bolívares, ¿sí?, desde el Banco Central de Venezuela al Banco Central del Ecuador, se transformaban en sucres, ¿sí?, y estos sucres se volvían dólares. Un dólar, un sucre. Entonces estos dólares lavado el dinero, pues es el mayor mecanismo de lavado de dinero de la historia de este país y tal vez de América Latina. De la información de la propia Secretaría de Inteligencia del Ecuador que yo he publicado, cerca de 2.000 millones de dólares de la plata corrupta de Venezuela, de la boliburguesía, habría sido lavada en el sistema financiero ecuatoriano por este mecanismo. Pongan bolívares, se convierten en sucres y en dólares, y estos dólares ya limpios pasaban a cuentas truchas en la banca privada ecuatoriana, y de ahí se pasaban a las cuentas offshore, a las cuentas de esta mafia en el extranjero. Entonces, ¿qué pasa? En el Ecuador, Galo Chiriboga, en el tiempo de Galo Chiriboga, se abre una indagación previa cuando hay una gran denuncia por las exportaciones ficticias, porque de aquí no salía nada. O sea, uno dice, si exportaban baldosas, cables, material eléctrico, etcétera, etcétera, a Venezuela, pero nunca salía nada. Nunca. Por eso se llama exportaciones ficticias. O sea, declaraba, vamos a exportar 100 millones de baldosas. Pagaban incluso impuestos, pero nada estaba. Todo, pero no llegaban las baldosas a Venezuela, nunca llegaron.
Entonces este sistema es terrible. ¿Y qué es lo que pasa? Se abre la indagación previa, se llega a juicio, se allana, se apresa a gente, se procesa a Luis Eduardo Sánchez Yanes y a Álvaro Pulido. Pero como el dinero llega a los Estados Unidos, siempre llega al sistema financiero americano, los gringos que tienen otra justicia y otra cosa empiezan a investigar a Alex Saab y a Álvaro Pulido, no solo por Fonglocon, sino también por todo el mecanismo de lavado y de testaferrismo que se presentó y se presenta hasta ahora con Nicolás Maduro. La justicia de los Estados Unidos, de Florida, tiene un expediente, por eso le está reclamando extradición. Claro. Le acusan a Álvaro Pulido y a Alex Saab de lavado de activos, ¿sí?, de narcotráfico, ¿Qué es la acusación? De narcotráfico, porque el señor Álvaro Pulido estuvo detenido por narcotráfico en Colombia y por testaferrismo. O sea, le acusan a Alex Saab de ser uno de los principales testaferros de Nicolás Maduro. ¿Será que este señor Saab, al tener estos nexos y eso, termina lavando dinero de todos los gobiernos del ALBA, siendo una especie de tesorero, inversionista, una cosa así, Mi querido Francisco, un poco pensando mal, y ahí pueden estar también plata de la que el Ecuador tiene que ver la forma de buscar dónde está? Escucha esto. Se ha publicado, por eso entren a periodismo de investigación y van a encontrarse con estas perlas. Publicamos recién un nuevo reportaje con Cristian Zurita. Alex Saab, Álvaro Pulido, ¿sí?, Luis Eduardo Sánchez Yanes, Fonglocons. ¿Quién era el guardaespaldas? El asesor, el puente entre Hugo Chávez y Rafael Correa. Jaime Francisco Sánchez Yanes. Tomen este nombre así al azar y pongan en Google Jaime Francisco Sánchez Yanes, hermano de Luis Eduardo Sánchez Yanes, el socio de Alex Saab en la compañía Fonglocons. El asesor principal. En todas las imágenes que aparece Hugo Chávez y Rafael Correa está Jaime Francisco Sánchez Yanes. Jaime Francisco Sánchez Yanes es el personaje que le cuida a Rafael Correa en el 30S en el hospital, y es el que le pone en contacto con Hugo Chávez. Por eso es que Chávez es el que crea toda esta imagen del golpe de Estado. Se aguantan presos para ¿A través eso? ¿De quién? Y generan una ¿A través de quién? De Jaime Francisco Sánchez. Incluso se casó en el Palacio. Correa le decía, hey, chamo, el chamo Sánchez, el hermano del socio de esta arquitectura mafiosa llamada Fonglocons, que le perjudicó al Estado ecuatoriano y al Estado venezolano, ¿sí?, que permitió que se ensamble en América Latina el mayor mecanismo de lavado de la historia de este país, que está siendo investigado ahora por los Estados Unidos. Cuando el señor Alex Saab llegue a la cárcel en Estados Unidos, el día de hoy hay una nota importantísima que le va a faltar vida para pagar en la cárcel. El señor Alex Saab va a contar de las reuniones que tuvo con Rafael Correa. ¿Tú crees que sí? Bueno, si no va... Si llega vivo. En Stados Unidos funciona muy bien estas delaciones. Sí puede ser la delación. Entonces, por ahí. Miren compatriotas, como dirían. Sí, claro, como diría la izquierda. Miren compatriotas, compañeros. Hay que votar. Ya. Para ir a dar un voto hay que tener un poco de memoria y leer y saber. Pero, Fernando, esta memoria y esto en los sectores populares, que un poco ilusionados por los $1,000 en un momento de un país con una pobreza tremenda porque se han robado la plata, en un momento donde cada vez descubrimos unas cosas que han hecho no solo por la pandemia, no solo estos 14 años, la Revolución Ciudadana, ilusiona también otras cosas. ¿Cómo les pedimos reflexionar frente a una estructura que necesitó una investigación tan profunda como la de ustedes? Descubrirla y entenderla. O sea, pesa, por ejemplo, de que haya estado 12 años en el banco y a alguien le paguen $27,000 por irse. Claro, ¿Cómo hacemos que la ciudadanía entienda y valore lo que significa la libertad para poder investigar, para que los que están en el cargo respondan? Mira, yo creo que los seres humanos, por más humildes que sean, sí pueden identificar claramente esto.
Otra cosa es que los politiqueros de siempre Quieran venderles espejos. quieran ponerle precio al voto. Eso es más humillante. Aprovecharse de la desesperación de no tener un pan para sus hijos. Porque eso es terrible, que venga un político y que diga, yo soy la nueva generación, ¿sí? Y para ganar el voto le quiera comprar el hambre, ¿no? Yo puedo saciar tu sed, tu hambre de pan y de tus hijos y te ofrezco $1,000 y puedo hasta mentir. Por eso, para eso están los medios, para eso está, si es un político, yo le reto a Andrés, venga acá a Exademocracia, venga, hablemos del sistema Sucre. Yeah. Sin adjetivos, sin gritos, con documentos. Venga, Andrés. Si yo le conozco a su familia. Sí. Y tú has dicho, ¿no? Pero por supuesto. La gente como... Es prima hermana la mamá de Napoleón, ¿no? Así es, tú le conoces, Napoleón. O sea, a mí me duele también eso, exacto, me duele mucho. Sí, no, yo le decía a Napoleón, un día que le invité, le preguntaba de esa relación, le decía, duele que encontrar en este camino muy tortuoso a gente valiosa, a gente que esté vinculada no por otra cosa, sino por el parentesco, ¿no es cierto? Pero también debe doler, tú que has conocido al padre, esta cosa que le debe afectar también. Pero esta es una disputa, Fernando, del futuro del país. ¿Sientes que sí? Que entre que eliges a uno y eliges a otro, lo más que le han dicho al señor Lasso es banquero. O sea, me duele porque Andrés sabe que yo tengo una amistad con su padre. Su padre le habrá dicho que la política petrolera manejada por su líder, Rafael Correa, y por él, porque él era parte de Semplades. Él estaba, por supuesto, estaba en los directorios. Estaba en los directorios de Semplades, que no era la mejor. O sea, yo jamás hubiese contado esto si Andrés no hubiese tenido esta actitud, ¿sí? Fea conmigo. O sea, tumbar un tuit, respóndame, fresco. Tumbar un tuit, bajar un tuit, corregir el tuit diciendo que no ha sido Moreno, ¿sí? El que le ha sacado, sino los banqueros. Sí, ya. O sea, esto habla muy mal de ti, Andrés, en serio. ¿Sí? Por eso te digo, si quieres, debatamos. Y está abierto. Está abierto. Ven, debatamos sobre el tema del sistema Sucre, que para mí es mucho más importante que el tema de la indemnización. Claro. Porque estamos hablando... Ahí hay toda una visión por supuesto. del mundo, pero podrían decir, bueno, ese es un proyecto político a largo alcance con toda América Latina y van a tener justificaciones. Es más, yo puedo decir, para salvar algo, es posible que Andrés haya pensado que este mecanismo que él estaba creando era bueno. Claro. Pero por supuesto, ayer me decía un señor, mire, pero ¿por qué pensar que el Banco del Sur era malo? Le digo, yo no estoy diciendo que sea malo. Para cuando encontró estas irregularidades las tenía que denunciar. Ayer no pudo responder, no respondió en Ecuavisa. Dijo, ese tema ya ha sido investigado. No, Andrés, no ha sido investigado. Sobre ese tema del sistema Sucre, lo que hizo tu gobierno fue sembrar y poner 10 toneladas de impunidad. Es la justicia de Estados Unidos las que está investigando. Y si tú ganas, Andrés, la presidencia de la República, tú vas a tener que enfrentar un proceso penal, ¿sí? En los Estados Unidos, no te digo a ti, sino tú como presidente de la República vas a tener que decirle a la justicia de Estados Unidos qué pasó cuando tú fuiste parte de este equipo de técnicos del Banco Central que dio curso, que viabilizó, para utilizar este término, la creación del sistema de compensación Sucre y del fallido Banco del Sur. Fernando, se nos fue el tiempo, el tema es tan largo, tenemos un tema de la pandemia y lo que puede pasar, pero yo diría entonces, tenemos un candidato que parecía nuevo, que era una apuesta de la Revolución Ciudadana, pero que tiene toda esa carga también, ¿no? Y la ciudadanía debe entonces de escoger entre eso. Sí, y para concluir, o sea, tú sabes, todo el mundo sabe, me conocen, yo más bien tengo un origen de izquierda. Sí, solo que me gustan los cortaúñas, pero yo tengo un origen de izquierda. Sí, no soy de esa izquierda radical. La izquierda, perdón, una interrupción ahí, Fernando, la izquierda pensada en el servicio y en la militancia de la sociedad, esa como que se perdió en el poder político. Pero por supuesto, por eso le digo a Andrés Arauz, si él tiene algo contra mí, que le pregunte a Napoleón.
Pregúntale a tu tío, a Napoleón Saltos Galarza, y pregúntale a tu padre, ¿sí? ¿Quién es Fernando Villavicencio? Y no permitas, si tú estás hablando de campaña sucia, no permitas que la campaña sucia salga de ahí. Por esa razón, yo desde mi vida, desde mi militancia, he dicho y me ratifico aquí públicamente, yo también tengo sendas diferencias con el candidato Guillermo Lasso. Pero lo que está en juego el 11 de abril no es una disputa entre izquierda y derecha, no. Ni siquiera es una disputa, es una alerta civilizatoria. No podemos volver, ¿sí?, a un sistema de terror del cual yo fui parte víctima. Miles de ecuatorianos fuimos víctimas, sin hablar de corrupción. Ya, no hablemos de corrupción. No, pero es que pero yo no quisiera que la casa de ningún periodista, de ningún ciudadano sea allanada. Yo no quisiera que ningún general o nadie sea asesinado por investigar la compra de helicópteros. Yo no quisiera que un dirigente indígena sea asesinado por oponerse a un proyecto minero. No, solo por eso. Yo quiero un mundo de paz y por eso, antes de decir que voy a votar por Lasso, yo le dije a Guillermo, señor Lasso, si usted aprueba, está de acuerdo con temas sensibles, incluso impulsados por las candidaturas que estaban en su contra, como parar la minería a cielo abierto en fuentes de agua de recarga hídrica y en áreas protegidas como el caso de Azuay, extender ese 80-20 de los Azuayos, maravilloso a nivel nacional, para defender el agua, yo voto por usted. Llame a una consulta popular nacional. Segundo, vamos a reducir el tamaño de esta asamblea corrupta. No más de 70 representantes de un sistema bicameral, a echar abajo ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué me ha dicho Guillermo? Vamos a la consulta popular. Entonces, sobre esa base, aquí no hay ningún cheque en blanco, yo no quiero ningún puesto y no voy a estar en ningún puesto. Fernando, no, ya tienes uno y que tienes que responder frente por eso voy a votar esta elección. Voy a votar por Lasso. Votas por Lasso. Y una cosa, creo que lo del sistema Sucre es un modelo. Vale la pena que la gente entienda, para que vean cuál es el modelo que quieren plantearnos. Y yo creo que esto habrá que ampliarlo. Se nos fue el tiempo, pero creo que un encuentro esta misma semana sobre ese tema es posible. Con más cafecito. Queda, por supuesto, el café queda comprometido. Estaremos entonces esta misma semana con Fernando Villavicencio por el tema del sistema Sería bueno Sucre. invitar a expertos financieros. Veamos, claro. vamos a invitar para compartir este tema, ¿no? Por ahora, muchísimas gracias. Buen día. Gracias, Fernando. Ha estado con nosotros el periodista Fernando Villavicencio y asambleísta electo. Enseguida volvemos, estaremos en contacto con el doctor Manuel Gibaja para tratar el tema del COVID. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard,